Buenos días. A mí me tocó el tema de nefropatía por reflujo vesicolateral. Adelante. Uy. Bajo circunstancias normales, la unión uretero-vesical permite que la orina entre la vejiga evite la regurgitación de la orina en el uréter, sobre todo en el momento de la micción. De esta manera, el riñón está protegido de alta presión en la vejiga y de contaminación por parte de la orina vesical infectada. Cuando esta válvula no es competente, la posibilidad de desarrollo de infección urinaria es mayor y puede ocurrir la pielonefritis. Bueno, el reflujo vesicolateral se puede definir como el reflujo retrógrado de orina desde la vejiga hasta el uréter y el riñón. El uréter se une normalmente a la vejiga en dirección oblicua entre la mucosa vesical y el músculo detrusor, creando un mecanismo valvular que evita el reflujo vesicolateral. El reflujo vesicolateral se produce cuando el túnel submucoso entre la mucosa y el músculo detrusor es corto o no existe. Como en la imagen de la derecha, podemos observar cómo la orina baja normal y debe salir por la uretra, pero en este sube. Aquí en esta imagen se presenta el túnel y cómo la orilla fluye en ambas direcciones. Bueno, el trígono vesical se compone de la mucosa vesical, los meatos uretrales y el cuello vesical. Estos son los tres puntos que delimitan el trígono vesical y este tiene forma triangular y ocupa el área correspondiente a la pared posterior de la vejiga. En la imagen lo señala. Bueno, las causas se dividen en dos, las congénitas y las iatrogénicas. Las congénitas se presenta la debilidad del trígono. La debilidad de un lado del trígono conduce a la disminución de la presión oclusiva en el uréter intravesical. La debilidad ureterotriagonal difusa provoca el reflujo bilateral. Luego tenemos las anomalías ureterales, que, que son estas: la duplicación ureteral, el ureteral ectópico y el uretusele. Después tenemos el edema de la pared vesical por una cistitis, que es el de la izquierda. Y por último, el síndrome de Eagle-Barrett, que es el niño. Las causas iatrogénicas. Ciertos procedimientos operatorios pueden conducir al reflujo vesicolateral, ya sea temporal o permanente. Estos son la prostatectomía, la resección en cuñas del cuello vesical posterior, la resección de uretusele y la contractura de vejiga. La frecuencia, el reflujo vesicolateral se presenta en el 50% de los niños con infección del aparato urinario y en el 8% de los adultos con bacteriuria. Ok, las complicaciones: se presenta la pielonefritis. En presencia de reflujo vesicolateral, las bacterias alcanzan el riñón, por lo cual el riñón se vacía en su totalidad y la infección es perpetua. Aquí tenemos una imagen donde muestra un riñón normal y un riñón con pielonefritis. En las complicaciones también se puede presentar hidronefrosis. Los síntomas y datos clínicos en la pielonefritis se dividen en sintomática y asintomática. En la sintomática se presenta escalofríos, fiebre, dolor renal, náuseas y vómito. En la asintomática se presentan hallazgos incidentales de piuria y bacteriuria. Y el dolor renal durante la micción no es muy común, pero se presenta, y la uremia de igual forma. Ok, el diagnóstico es por la cistografía simple o diferida. No puse el procedimiento, pero este se clasifica en 3 grados. El grado 1 en un uréter no dilatado, ahí están las imágenes. El grado 2 en la pelvis y los cálices sin dilatación. Grado 3, dilatación leve moderada del uréter.
pelvis renal y cálices con preservación de los fornix. El grado 4, moderada tuberosidad ureteral, dilatación de la pelvis y los cálices. Y el grado 5, gran dilatación del uréter, la pelvis y los cálices, pérdidas de impresiones papilares y tuberosidad ureteral. Aquí tengo otra imagen de los mismos. En esta imagen podemos ver que, dependiendo del grado, va a ser el tratamiento que se le va a dar. El tratamiento. No hay un tratamiento específico para el reflujo porque debido a su complejidad y las infecciones urinarias se tratan con antimicrobianos y los antibióticos que podemos utilizar son el cefradoxilo o oximizopina. El tratamiento quirúrgico se realiza si no es posible conservar la orina estéril y el reflujo consiste. Un tratamiento es la reimplantación ureterovesical, otro es la cirugía endoscópica y por último la nefrourectomía total. Y sería todo. Bueno, aquí tenemos que enfatizar varios puntos. Primero, el concepto, ¿qué es la nefropatía por reflujo? ¿Quién me lo puede decir? No leer, ¿quién me lo puede decir? Jorge. Jorge, ¿qué? González. Cualquiera de los dos. Ah, pues sería el flujo retrógrado de la orina hacia, pues de la vejiga hacia las vías urinarias. Normalmente hay unas válvulas. El uréter se inserta en la vejiga con un mecanismo de válvula. Entra en forma oblicua a la vejiga de tal manera que cuando la vejiga se llena, presiona el mismo uréter para que no haya no haya un reflujo de orina. Y el reflujo de orina de la vejiga hacia las vías urinarias altas va a producir alteraciones urodinámicas, va a aumentar la presión, además de que aumenta la presión, va a llevar bacterias que puedan no estar provocando infección, pero estar en la vejiga y provocar una infección de vías urinarias superiores. Lo tenemos que clasificar en dos tipos de reflujo, el reflujo de alta presión y el reflujo de baja presión. El reflujo de alta presión se lleva a cabo cuando el paciente orina a la hora que está miccionando, aumenta la presión. Entonces, al aumentar la presión para expulsar la orina, así como la orina se expulsa a través de la uretra, también va a provocar un reflujo de la orina hacia las vías superiores. Y el reflujo de baja presión va a provocar que aunque el paciente no esté orinando, esté la vejiga en reposo, la orina está subiendo y bajando, como si fuera una extensión de la vejiga hacia las vías urinarias superiores. Puede ser uni o bilateral, dependiendo. Y entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a efectuar? Lo vamos a efectuar por las infecciones urinarias repetitivas, sobre todo en los niños. Tenemos que ser parte del protocolo de estudio, es descartar que haya un reflujo vésico-ureteral. Entonces, vamos a ver primero si es un reflujo uni o bilateral, si es de alta o de baja presión. Y ya que tenemos esos datos, vamos a ver qué tipo de reflujo es, si es grado 1, grado 2, grado 3, 4 o 5. Por ahí mostrabas unos dibujos en los cuales vemos que el grado 1 refluye la orina, pero no produce dilatación de los colectores, simplemente refluye y no llega hasta arriba del reflujo, es un reflujo muy, muy bajo. En el 2, no produce dilatación, pero llega hasta los colectores superiores. En el 3 es una dilatación leve. En la 4 ya es una dilatación más severa con cierta tortuosidad del uréter. Y ya en el grado 5, aparte de la tortuosidad y de todo, eh, el riñón ya empieza a perder su parénquima y hay una hidronefrosis importante. Entonces el tratamiento va a depender del grado del del paciente y de las consecuencias
urodinámicas que está provocando. Si es un niño pequeño con un reflejo grado 1, grado 2, lo podemos dar tratamiento, primero quitamos la infección y luego lo estamos vigilando y dando antibiótico profiláctico para ver que con el desarrollo el niño llegue a madurar su desarrollo y se llegue a desaparecer el reflujo con el paso de los meses. Cuando esto no sucede, entonces tenemos que buscar un tratamiento. El tratamiento puede ser endoscópico o puede ser abierto. Endoscópico, pues podemos aplicar algún material biocompatible junto al meato para hacer efecto de válvula. El asunto es que si no se pone la cantidad adecuada, puede quedar obstruido el riñón, entonces es una nefropatía obstructiva, ya no por reflujo. Entonces, esa es una. Y la otra, que no pongamos la cantidad suficiente, entonces no vamos a obstruir ese reflujo. Otros tratamientos son la cirugía abierta, en los cuales se reconstruye la unión uretero-vesical para que ya no esté refluyendo la orina. Y cuando el riñón ya está muy dañado y ya no es posible rescatarlo, entonces lo que se hace porque el reimplante sí se va a reimplantar, pero ya no tiene sentido porque ya el riñón ya se perdió. Entonces el tratamiento va a depender de la etapa clínica que tengamos. Y el diagnóstico vamos a darlo primero por la sospecha y luego lo vamos a comprobar mediante una cistografía. ¿Están escuchando? Sí, doctor, ahorita sí. Ok. Entonces se coloca una sonda en la vejiga, se llena de medio de contraste y se ve primero en reposo si el medio de contraste refluye o no. Y luego, si no refluye, se le, ¿cómo se llama? Se le pide al paciente que haga algún esfuerzo para permitir que se refluya la orina bajo esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos nuestro diagnóstico. Y el tratamiento, pues, es el que habíamos mencionado. Entonces, cuando el riñón está dañado, cuando el riñón ya no tiene expectativa de rescatarse, pues hay que hacer una nefrectomía. En los casos 1, 2, podemos manejarlo conservadoramente, esperando que con el desarrollo del niño mejore, nada más quitando las infecciones. Cuando vemos que no va a mejorar o que a pesar del tratamiento expectativo no mejora, entonces tenemos que hacer un reimplante vesicoureteral que puede ser mediante la paroscopía o mediante cirugía abierta. Y cuando esto no funciona, pues, o no funciona, o el riñón está muy deteriorado, entonces se hace la nefroureterectomía, porque el riñón finalmente ya no funciona. ¿De acuerdo? ¿Alguien leyó otra cosa o tiene alguna duda o alguna vez le pasó? ¿Todo claro? Bueno. Ana Carla, Muchas gracias, ya contestó mi duda. bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Quién nos va a dar el siguiente tema? Yo. Ya voy. ¿Estrella? No, soy yo, doctor. Ángela. No, le iba a preguntar a Estrella si otra vez no había venido el que iba a dar el tema, otra vez no lo hizo o algo le había pasado.
¿Ya se ve? ¿Ya se Sí, ve la presentación o no? sí, ya Sí, nada Angie. más hazla grande y ya. Ah, ok. Bueno, pues yo le voy a hablar de la vejiga neurógena. Pues primero, ¿qué es una disfunción en la vejiga. Esta puede ser, pues, flácida o espásica. Esta puede ser causada, pues, bueno, es causada más bien por un daño, pues, neurológico. Es un problema en el que una persona carece de control vesical debido a la afección cerebral. Esto puede ser ya sea o del cerebro, de la médula, o de los nervios periféricos. Es cualquier alteración del funcionamiento del tracto urinario inferior, ya sea vejiga, próstata o esfínter, secundaria a una enfermedad neurológica. Se pueden presentar retención urinaria, incontinencia o ambas. Hay dos tipos de vejiga neurógena. Puede ser hiperactiva o hipoactiva. La hiperactiva es la espásica o hiperreflexiva, y la hipoactiva es flácida o hipotónica. La que tiene vejiga, bueno, los pacientes que tienen vejiga hiperactiva tienen de poco ningún control al orinar. Si la vejiga es hiperactiva, la persona en cuestión puede sentir una urgencia repentina de orinar o puede que necesite ir al servicio, bueno, al baño, pues a orinar a menudo más a menudo pues de lo normal. Puede resultar pues con incontinencia, que es una descarga involuntaria o accidental de la orina. Y la hipoactiva se comporta pues de manera contraria a la hiperactiva. Pierde la capacidad pues de vaciarse como debe y se llena más de su capacidad normal. La presión de la orina en la vejiga supera la capacidad del músculo del esfínter de retener la orina y esta pues se filtra. Fallan a la hora, bueno, la vejiga en la hipoactiva falla a la hora de vaciarse por completo y aguantar pues la orina. Pues la vejiga neurógena bueno, este cuadro de la vejiga neurógena se da en cualquier patología que afecte a la vejiga y a las señales aferentes y eferentes del tracto de salida de la vejiga. Pueden ser, pues ya les había dicho, del sistema nervioso central, pueden ser por accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal, meningocele, esclerosis lateral amiotrófica. Por los nervios periféricos también se puede dar, como con las neuropatías diabética, alcohólica o deficiencia de la vitamina B12, hernia de disco, daños debido a cirugías de la pelvis, o ambos, que pueden ser como la enfermedad del Parkinson, la esclerosis múltiple y la sífilis. También puede coexistir puede llevarse también una obstrucción de las vías urinarias, por ejemplo, debido a hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata, impactación fecal o estenosis uretral, y también se puede exacerbar los síntomas. En cuestión de sintomatología, pues es muy variado, pero puede incluir incontinencia por rebosamiento, poliaquiuria, urgencia, incontinencia de urgencia y retención. Puede haber complicaciones muy graves si hay, por ejemplo, si hay infecciones recurrentes, reflujo vesículo-uretral, disreflexia autónoma, entre otras. Y el diagnóstico involucra, pues, bueno, ahorita le explico bien lo del diagnóstico. Yo lo puse en una clasificación por las lesiones que se pueden dar. Por lesión arriba del centro de la micción, pues la mayor parte de las lesiones arriba de este nivel medular se localiza en el centro de la micción, causa espacidad vesical. Permanecen intactos arcos reflejos sacros, pero pérdida de la inhibición de los centros superiores originando una conducta vesical y esfinteriana espástica. Por arriba del tallo encefálico puede darse las causas son demencia, accidentes vasculares, esclerosis múltiple, tumores y trastornos inflamatorios. Y pueden producir urgencia precipitada, poliaquiuria, orina residual, retención de orina, infección reincidente o incontinencia pues, muy notable. Arriba del nervio pontino puede haber goteo, en lesiones con la cápsula interna, puede darse la causa puede ser por Parkinson, y puede producirse trastornos espásticos y semiflácidos de la micción.
En las lesiones de la médula espinal puede darse por traumatismos, hernias de disco intervertebral, lesiones vasculares, tumores y mielitis. Y puede producir disfunción genitourinaria, espacidad y disinergia de la micción. También puede dar hipertrofia del constrictor, reflejo o obstrucción ureteral en el tiempo que se puede alterar la función renal. En lesiones de la médula espinal cervical, se acompaña con disreflexia autónoma y puede provocar variaciones hipertensoras de la presión arterial o bradicardia. Lesiones al centro de la micción o debajo de esta, lesión en el núcleo motor del constrictor, es la causa más común de la vejiga neurogénica flácida. Se va a dar una lesión en el centro de micción de S2 a S4 y las causas pueden ser herpes zóster, radiación o cirugía de discos hernianos. Afecta a la cola de caballo o a las raíces nerviosas sacras. Suelen ser incompletas y pues se da una mezcla de comportamiento espástico con debilidad de contracción del músculo. También disminuye el tono muscular del esfínter externo y perineal. Y pues las lesiones, ya por último, en vías urinarias aferentes de retroalimentación. Se da una pérdida de percepción del llenado vesical y esto pues permite distender el músculo constrictor. Atonía del constrictor origina una contractilidad ineficaz. Y les puse un pequeño, pues como también por lesiones, que es lo que se puede dar. De la vejiga neurógena espástica, es un resultado del daño parcial o extenso arriba del cono medular. La vejiga funciona pues de manera normal, pero sin regulación eficiente de los centros cerebrales superiores. En cuestión de síntomas, puede dar micción involuntaria, frecuente, espontánea y escasa, estimulada por espasmos y no hay sensación de verdadera como plenitud. En el tratamiento, pues los pacientes con capacidad vesical pues razonable, el paciente debe orinar de 2 a 3 horas y no tener incontinencia en los intervalos. Se inicia usando una técnica de estimulación, golpeando el abdomen arriba del pubis y puede ayudar con dosis bajas de anticolinérgicos. Y los pacientes con capacidad vesical funcional muy disminuida, si la capacidad es de menos de 100 mililitros, puede haber micción involuntaria con tanta frecuencia de cada 15 minutos. Se puede poner una sonda permanente con anticolinérgicos. Esfinterotomía cuando ha fallado pues, las otras medidas. Una conversión de la vejiga espásica en vejiga flácida mediante una resotomía del sacro o una derivación urinaria. En la vejiga flácida o atónita, es una relación directa de la inervación periférica o de los segmentos medulares Es de vejiga S2. flácida o atónica, no atónita. Ay, perdón. Sí, Atónica perdón. es como se quedaban tus compañeras, pero Sí, de perdón. es atónica o hipotónica. Sí, ahí me equivoqué. Perdón. Origina parálisis flácida de la vejiga pues, urinaria. La capacidad es grande y la presión intravesical baja y no hay contracciones involuntarias. Las causas pueden ser por traumatismos, tumores dorsales y anomalías congénitas. En cuestión de síntomas, el paciente tiene parálisis flácida y pérdida de la sensación que afecta a los músculos y dermatomas debajo de la piel de la lesión. El principal síntoma es retención con incontinencia por rebosamiento. En cuestión del tratamiento, es un entrenamiento y cuidado vesical. Bueno, o sea, ya es como más, este tratamiento pues como más general. Bueno, el tratamiento es entrenamiento y cuidado vesical, una sonda intermitente para eliminar pues la orina residual, ayuda a prevenir infecciones, evita la incontinencia, protege contra el daño, estimula la micción normal, se administran antibióticos para evitar infecciones y la cirugía es una resección transuretral en la hipertrofia del cuello vesical o en próstata crecida que puede causar obstrucción de la desembocadura vesical y retención de orina residual. Ya en un diagnóstico general de la vejiga neurógena, el médico pues preguntará acerca de los síntomas y los antecedentes clínicos y se realizará un examen físico. Algunas pruebas que pueden incluir es un análisis de orina para detectar evidencia de infección o problemas renales. Análisis de sangre, pues para detectar también evidencia de problemas renales, exámenes de función de vejiga, para poder medir la capacidad de los músculos de la vejiga,
bueno, que responden al llenado y al vaciado de la vejiga. Pruebas de imagen de los riñones, uréteres y de la vejiga, puede ser radiografía, ecografía o una tomografía axial computarizada, y imágenes de resonancia magnética y una urodinámica. En cuestión del tratamiento, pues depende mucho de los síntomas y de la severidad de estos síntomas. Si tiene retención urinaria, se recurre a cateterismo intermitente limpio. Si hay incontinencia, tendrá que dar medicamentos orales o inyectados de manera directa para evitar contracción involuntaria de la vejiga y pues también la pérdida de orina. Cuando los tratamientos conservadores, como los anticolinérgicos o ¿cómo se llama? La estimulación nerviosa, o también creo que también se puede dar toxina botulínica, si no me recuerdo, pues farmacológicos o rehabilitadores no han como resultado, se recurre a la derivación urinaria y a una neuroestimulación de los nervios. Esta neuroestimulación se da para que se pueda recuperar la función de la vejiga sin necesidad de una cirugía pues invasiva. Las prioridades que se tienen al dar un tratamiento, pues se busca que no desarrolle insuficiencia renal, evitar infecciones de vías urinarias de repetición, preservar la continencia y preservar la capacidad de orinar, para que no se tengan que dar sondas ni cateterización. En terapia conductual, se puede dar también una terapia conductual, catéteres, que se inserta un tubo delgado llamado catéter para vaciar la vejiga, o cirugías que se extirpa, en algunas se puede extirpar la parte del músculo que mantiene cerrada la vejiga. Esto permite que la orina fluya hacia el tubo de recolección unido al pene. Esto solo para los hombres. Insertar un tubo en una apertura del abdomen. Esto permite que la orina fluya hacia una bolsa de recolección. Usar tejido proveniente del intestino para agrandar la vejiga. Reemplazar la vejiga con un saco hecho de secciones del intestino o de otros tejidos. O insertar un dispositivo similar a un tubo pequeño denominado endoprótesis en el cuello de la vejiga, y esto pues permite eliminar la orina. Y ya. Entonces podemos concluir entonces que hay dos tipos de vejiga neurógena: la vejiga hiperactiva y la vejiga hipoactiva. Y el tipo de vejiga va a ser dependiendo de la patología que nos provocó las lesiones. La altura, pueden ser una sección medular alta o baja. Una sección medular, dependiendo del sitio de la altura, nos va a condicionar que sea una vejiga hipoactiva o una vejiga hiperactiva. Una sección medular baja nos va a dar una vejiga hipoactiva, una vejiga neurogénica que siempre está llena, que nos puede provocar una uropatía obstructiva. Al no poder vaciar la vejiga, siempre van a estar dilatados los riñones y eso nos va a llevar a dar una insuficiencia renal. Por lo tanto, tenemos que estarla vaciando constantemente, ya sea a través de un cateterismo limpio intermitente o vamos a tener una vejiga hiperactiva, una vejiga hipertónica que va a estar contrayéndose a cada rato y que inicialmente se puede manejar nos pueden servir los anticolinérgicos. Aquí no nos va a ser de utilidad la sonda, sino más bien tenemos que buscar que la vejiga no se esté contrayendo continuamente. Y esto, si no responde al tratamiento farmacológico, entonces tenemos que hacer una ampliación vesical en el cual parte de la pared de la vejiga le ponemos intestino para que no esté, aunque se comprima mucho, nos dé cierta distensibilidad y no se dañen las vías urinarias superiores. Aquí lo importante es entender que depende del nivel de la lesión, es que vamos a tener la patología. Y pueden ser lesiones traumáticas, como lo habíamos dicho, en una sección medular, o pueden ser lesiones inflamatorias, infecciosas o autoinmunes, como en muchas patologías neurológicas, un EBC, dependiendo de la altura del sitio del EBC, que nos puedan provocar nuestras vejigas hiperactivas. Por ejemplo, el Parkinson se asocia mucho a una vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva no solo está asociada a lesiones neurológicas altas, sino también pueden ser complicaciones de las alteraciones del tracto urinario
inferior en el cual hay alteraciones en la salida de orina. Al salir la orina, en el caso de una hipertrofia prostática que no pueda vaciarse adecuadamente, inicialmente la vejiga trata de compensar esa salida aumentando su tono, aumentando la fuerza, pero llega el momento en el que es tanto lo que está aumentando que se hipertrofia, y esa hipertrofia nos puede causar una vejiga hiperactiva o inestable, de tal forma que aunque operemos al paciente después de mucho tiempo, que el paciente ya se haya decidido operar o que por lo que ustedes quieran, no se pudo, no quiso operarse, ya cuando se opera quitamos la obstrucción, pero ya queda el problema de la vejiga hiperactiva. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos aquí que quiero que les queden muy claro son las causas. ¿Qué nos va a condicionar una lesión alta? ¿Y qué nos va a condicionar una lesión baja? ¿Y cuál es el tratamiento de una vejiga hiperactiva? ¿Y cuál es el tratamiento de una vejiga hipoactiva? Las vejigas hipoactivas pueden ser por lesiones medulares, pueden ser por patologías y pueden ser también por problemas, por ejemplo, como la diabetes mellitus, que nos causa neuropatías tanto sensitivas como motoras. Entonces, en el paciente diabético, el paciente no siente cuando la vejiga está llena, eso por un lado. Y por otro lado, aunque si hay algo de sensibilidad, no puede vaciar la vejiga por su neuropatía. Entonces, ese no poder vaciar su vejiga hace que su vejiga siempre esté llena. Inicialmente, pues nada más la vejiga está llena, pero posteriormente los riñones producen orina, pero no tienen a dónde vaciarla, se empiezan a dilatar, se provoca una uropatía obstructiva vesical, que condiciona elevación de azoados y alteraciones de la función renal. Entonces, lo tenemos que resolver en los diabéticos. ¿Por qué? Por medio del cateterismo limpio intermitente o por la sonda a permanencia. ¿Sí? Ramón, Adela, Denise, ¿alguna duda? Eso ya lo habíamos visto, parte de esto en la función vesical. Aquí nada más estamos así como que haciendo un repaso de lo que es la vejiga neurogénica y su tratamiento. Esto lo vamos a ver en muchos pacientes con problemas de trauma medular que quedan con secuelas importantes, y parte de las secuelas no solo son motoras, sino también son viscerales, sensitivas o motoras. ¿Quién tiene el tema que sigue? Yo, doctor. Adelante. ¿Sí se ve mi pantalla? Así es. Ok. Buenos días. Hoy a mí me tocó el tema de lesiones o traumatismos de las vías genitourinarias. Y antes de entrar como tal a las lesiones, vamos a checar un apartado que es un poquito, pues, general, que es el diagnóstico y tratamiento en urgencias, que casi el 10% de todas las lesiones vistas en la sala de urgencias se relacionan en alguna manera con el aparato genitourinario. Muchas de estas lesiones son sutiles y difíciles de definir, por lo que se requiere gran experiencia en el diagnóstico. Un diagnóstico temprano es esencial para evitar complicaciones severas. Y en este tipo de traumatismos, la evaluación inicial debe incluir el control de hemorragias y choque, junto con la reanimación si es necesaria. Además, en los antecedentes, se tiene que ser muy específico. Por ejemplo, en casos que se relacionan por heridas con un arma de fuego, es necesario determinar el tipo y el calibre del arma. Y ahora sí, ya como tal, vamos a entrar a las lesiones. Vamos a iniciar con las lesiones renales. Estas son las más comunes del aparato urinario. El riñón, al estar bien protegido por músculos, costillas y vísceras, estas, al ser fracturadas, pueden penetrar en el parénquima o la vasculatura renal. Este tipo de traumatismo se lesiona más que nada por accidentes automovilísticos o percances deportivos, sobre todo en hombres y niños. La etiología, bueno, como ya el traumatismo cerrado, que afecta de manera directa al abdomen, la fosa renal o la espalda, es el mecanismo más común y es responsable del 80 al 85% de todas las lesiones. Además, también están los accidentes automovilísticos,
las peleas, caídas, deportes de contacto y heridas por arma de fuego o punzocortantes, como ya les había mencionado. La patología y clasificación. Esta se divide en datos patológicos tempranos y datos patológicos tardíos. Los tempranos, que sería el estiramiento súbito del hilio renal. En esta, el mecanismo de lesión es mediante fuerza transmitida del centro del impacto al parénquima renal. En lesiones por desaceleración rápida, el riñón se mueve hacia arriba o hacia abajo, causando este estiramiento. Y la trombosis aguda de la arteria renal, esta puede ser causada por un desgarramiento íntimo a lesiones de desaceleración rápida por estiramiento súbito. Y ya los datos patológicos tardíos sería el urinoma, la hidronefrosis, la fístula arteriovenosa y la hipertensión vascular renal. Y ahora la clasificación patológica de las lesiones renales es la siguiente. Se divide en 5 grados. El grado 1 es la más común. Esta es una contusión renal o equimosis del parénquima renal. En esta se presenta hematuria microscópica, la cual es común, pero en muy raras ocasiones se presenta macroscópica. En el grado 2 es una laceración parenquimatosa en la corteza renal. Por lo general, el hematoma perirrenal es pequeño. En el grado 3, la laceración parenquimatosa renal se extiende a través de la corteza y la médula renal, y la hemorragia puede ser significativa en presencia de hematoma retroperitoneal grande. El grado 4 es una laceración parenquimatosa renal, sola o múltiple, que se extiende al sistema colector renal. También trombosis de la arteria renal principal a partir de traumatismo cerrado, vena renal segmentaria o ambas, o lesión con hemorragia contenida. Y la última, que es el grado 5, son múltiples laceraciones parenquimatosas de grado 4, abulsión pedicular o ambas, lesión de la vena o la arteria renal principal debido a traumatismo penetrante y trombosis de la principal vena o arteria renal. Bueno, datos clínicos e indicaciones para análisis. Bueno, iniciamos con los signos y los síntomas. Estos serían choque o signos de pérdida de sangre. Por lo general, hay evidencia de traumatismo abdominal y el dolor puede estar localizado en una fosa renal o sobre el abdomen. La hemorragia retroperitoneal puede causar distensión abdominal, ilio, náuseas y vómito. A menudo se observa equimosis en la fosa renal o los cuadrantes superiores del abdomen. Con frecuencia se observan fracturas de las costillas inferiores. Puede encontrarse dolor difuso a la palpación del abdomen y una masa palpable puede representar un hematoma retroperitoneal grande. Datos de laboratorio. En estas lesiones suele estar presente hematuria microscópica o macroscópica, y este dato representa hemorragia retroperitoneal persistente y desarrollo de un hematoma retroperitoneal grande. Las complicaciones, estas se dividen en tempranas y tardías. La hemorragia es quizás la complicación inmediata más importante de la lesión renal, a la que también se le incluyen la extravasación urinaria y el hematoma retroperitoneal. Y las tardías serían hipertensión, hidronefrosis, fístula arteriovenosa, formación de cálculos y pielonefritis. El tratamiento, bueno, este se divide en dos, que son las medidas de urgencias, como ya les mencioné al principio. Al inicio son tratamiento inmediato de choque y hemorragia, y los tratamientos quirúrgicos. Estos se dividen en dos, que son para lesiones cerradas. En estas, las lesiones el tratamiento no es muy difícil y se resuelve más que nada con descanso de hidratación. Y las lesiones penetrantes, en estas la mayor parte ocupan operación. Pasamos a lesiones del uréter. La lesión ureteral es rara, pero puede ocurrir, por lo general durante un procedimiento quirúrgico difícil en la pelvis o como resultado de lesiones con arma punzocortante o arma de fuego. La etiología, las masas pélvicas grandes, ya sean benignas o no, pueden desplazar al uréter en sentido lateral y engullirlo en la fibrosis reactiva. Esto puede llevar a la lesión ureteral durante la disección si el órgano tiene una mala posición anatómica. Los trastornos inflamatorios pélvicos
pueden afectar al uréter de una manera similar. Un carcinoma extenso del colon puede invadir áreas de la pared del colon y afectar de manera directa al uréter. También puede ocurrir desvascularización con disecciones extensas de ganglios linfáticos pélvicos o después de tratamiento de radiación a la pelvis. Esto en caso de cáncer pélvico. Patogénesis y patología. Durante una cirugía pélvica puede llegar a ligarse y cortarse el uréter, esto sin advertirlo. En estos casos suelen presentarse septicemia y daño renal grave después de la operación. Si no se reconoce un uréter dividido en forma parcial durante la operación, se presenta extravasación urinaria y la formación posterior de un urinoma grande, que suele llevar a la creación de una fístula ureterovaginal o ureterocutánea. También puede ocurrir la extravasación intraperitoneal de orina, causando ilio y peritonitis. Los datos clínicos, los primeros serían signos y síntomas, que están compuestos por fiebre, dolor en la fosa renal y el cuadrante inferior, ilio paralítico con náuseas y vómito, y peritonitis aguda si hay extravasación urinaria en la cavidad peritoneal. Los datos del laboratorio, este está presente en el 90%, está presente hematuria microscópica. Los datos de imagenología, el diagnóstico se hace mediante urografía intravenosa o tomografía abdominal. La ultrasonografía, esta nos puede ayudar a descartar lesión ureteral en el periodo postoperatorio temprano, y la gamografía nos ayuda a una evaluación de la función renal después de una corrección quirúrgica. El diagnóstico diferencial, la obstrucción intestinal y la peritonitis postquirúrgicas son las que causan síntomas similares a los de la obstrucción ureteral por alguna lesión. Y las complicaciones, las lesiones ureterales pueden complicarse con formación de estenosis, con hidronefrosis resultante en el área de la lesión, y la extravasación urinaria crónica debida a lesión no reconocida puede llevar a la formación de un urinoma retroperitoneal grande. El tratamiento, en las lesiones ureterales se requiere un tratamiento inmediato. La mejor oportunidad para la reparación correcta se presenta en el quirófano cuando ocurre la lesión. Si esta se reconoce hasta 7 a 10 días después del evento y no hay infección, absceso u otras complicaciones, lo indicado es la reexploración y la reparación inmediatas. Debe pensarse en el drenado urinario proximal mediante nefrostomía percutánea formal si la lesión se reconoce en una etapa tardía o si el paciente tiene complicaciones significativas que hacen que la reconstrucción inmediata resulte poco satisfactoria. Y el pronóstico, el pronóstico para lesión ureteral es excelente si el diagnóstico se hace temprano y se realiza a tiempo una cirugía correctiva. Una demora puede empeorar el pronóstico debido a la infección, la hidronefrosis, el absceso y la formación de fístulas. Ahora pasamos a lesiones vesicales. Las lesiones de vejiga ocurren con más frecuencia debido a fuerza externa y en ocasiones se relacionan con fracturas pélvicas. Casi el 15% de las fracturas pélvicas están relacionadas con lesiones vesicales o ureterales concomitantes. Patogénesis y patología. Bueno, la pelvis ósea protege muy bien a la vejiga urinaria. Entonces, cuando esto se fractura debido a un traumatismo cerrado, los fragmentos de la fractura pueden perforar la vejiga. Por lo general, estas perforaciones producen ruptura extraperitoneal, y si la orina se infecta, las perforaciones vesicales extraperitoneales pueden producir absceso pélvico profundo e inflamación pélvica considerable. Otro mecanismo es cuando la vejiga está llena casi a su capacidad, un golpe directo en el abdomen puede producir una disrupción vesical. Este tipo de disrupción suele ser intraperitoneal. Los datos clínicos. La fractura pélvica más que nada acompaña a la ruptura vesical en el 90% de los casos. Y hablando de signos y síntomas, están la incapacidad de orinar, dolor pélvico o hipogástrico, hemorragia abundante, lo cual puede llevar a choque hemorrágico, y dolor a la palpación en el área suprapúbica y el hipogastrio. Los datos del laboratorio. Por lo general, se necesita un sondaje en pacientes con traumatismo pélvico, pero si no se observa secreción uretral hemorrágica,
Este tipo de secreción indica lesión uretral y se requiere una uretrografía antes del sondaje. Los datos radiográficos. Una radiografía abdominal simple muestra las fracturas pélvicas y debe obtenerse también una tomografía para establecer si están presentes lesiones renales y ureterales. Las complicaciones. Puede desarrollarse un absceso pélvico debido a la ruptura extraperitoneal de la vejiga. Y si la orina se vuelve infectada, el hematoma pélvico también se infecta. La ruptura intraperitoneal de la vejiga con extravasación de orina en la cavidad abdominal causa peritonitis tardía. Y el tratamiento se divide nuevamente en dos, que son las medidas de urgencia, como ya lo he mencionado, debe tratarse el choque y la hemorragia, y las medidas quirúrgicas. Es importante mencionar que después de la reparación debe dejarse en el lugar una sonda de cistostomía suprapúbica para asegurar el drenado urinario completo y el control de la hemorragia. El pronóstico, con un tratamiento apropiado, el pronóstico es excelente. Y por ejemplo, la sonda de cistostomía suprapúbica puede retirarse en 10 días y por lo general el paciente puede orinar con normalidad. Ahora las lesiones uretrales. Las lesiones uretrales son poco comunes y ocurren con mayor frecuencia en hombres. Por lo general están relacionadas con fracturas pélvicas o caídas en la silla de montar y son raras en mujeres. La uretra puede separarse en posterior, que consta de dos porciones, que es la prostática y la membranosa, y la uretra anterior, que consta de las porciones bulbosa y pendulosa. Las lesiones del pene. Esta pues, es una fractura peniana que puede ocurrir durante el coito. A la presentación, el paciente tiene dolor y hematoma en el pene. Esta lesión debe corregirse mediante cirugía. En muy pocas ocasiones se ve la amputación del pene y en unos cuantos pacientes es posible volver a colocar el pene con éxito mediante técnicas de microcirugía. Además, bueno, estas lesiones deben sugerir posible daño uretral, lo que debe investigarse mediante una uretrografía. Las lesiones del escroto. En estas, las laceraciones superficiales es posible desbridar y cerrar de manera, son posibles de desbridar y cerrar de manera primaria. El traumatismo cerrado puede causar hematoma local y equimosis, pero pues estas lesiones se resuelven con facilidad. La reconstrucción posterior del escroto puede hacerse con un injerto de piel o un colgajo de músculo. Y ya por último, las lesiones de los testículos. El traumatismo cerrado en los testículos causa dolor agudo y a menudo náuseas y vómito. Y puede estar presente dolor a la palpación en el hipogastrio. En estas, la ecografía puede ayudar en el diagnóstico para definir el órgano, para definirlo mejor. Y si se ha roto, la ecografía delimita la lesión que debe repararse mediante cirugía. Y por mi parte sería todo. Entonces podemos decir que las lesiones, los traumatismos urinarios, los vamos a dividir en dos, en abiertos y en cerrados. Pueden ser también por heridas penetrantes, que pueden ser por armas punzocortantes o por heridas de armas de fuego. Y luego los vamos a dividir por su topografía, que son superiores o renales y ureterales, vesicales y uretrales, que podemos dividirla en lesiones de pene, de uretra, de pene y de escroto. Y el tratamiento pues va a depender primero del diagnóstico, dónde está la lesión, cómo es la lesión, cuál es la magnitud de la lesión y cómo la vamos a reparar. Es importante en las lesiones renales saber clasificarlas. Si es una lesión grado 1, que nada más va a requerir reposo y vigilancia, o si es una lesión grado 4, que puede requerir la nefrectomía obviamente por el arrancamiento del riñón. Y esto se da mucho en traumatismos cerrados. Traumatismos cerrados, lesiones por alcance, en el que por la inercia el riñón básicamente se arranca de su lugar y pues debido a la situación hay que quitar, no podemos hacer en ese momento un
autotrasplante u otra cosa, porque aparte hay otro tipo de lesiones en esos pacientes. Tenemos que saber reconocer también cuando son lesiones traumáticas o son lesiones iatrogénicas. Ese es otro aspecto de la clasificación. En las lesiones de vejiga siempre tenemos que ver que pueden ser, dependiendo del mecanismo de la lesión, que puede ser una lesión intraperitoneal o una lesión retroperitoneal, dependiendo del tipo de trauma. Si la vejiga estuvo llena cuando fue el trauma cerrado, si la vejiga estaba vacía, o si fue un trauma por fractura de la pelvis renal. Acuérdense que la mayor parte de los casos, a la hora que la pelvis se fractura, va como una cuchilla, va a cortar y va a perforar la vejiga. Cuando las lesiones en la vejiga son puntiformes, son pequeñas, el tratamiento simplemente es la sonda de Foley. Se pone una sonda y con eso el paciente va espontáneamente a cerrar. Cuando las lesiones son grandes, obviamente hay que explorar, bueno, pues entonces hay que suturar la vejiga y hay que repararla. Cada día pues son más comunes los traumatismos renales, precisamente por accidentes por alcance en carretera, las motocicletas, etcétera. ¿Tienen alguna duda o alguna otra aportación que hacer? Ok, ¿quién sigue? Yo. Pues yo les voy a hablar de la infertilidad masculina. Primero que nada, vamos a entender un poquito de la anatomía, comenzando por la anatomía del testículo. El testículo son dos glándulas ovoides de aproximadamente 5 centímetros de largo, 2.5 centímetros de diámetro y 10 a 15 gramos de peso. Este se va a encontrar dentro del testículo y su función va a ser la producción de espermatozoides y andrógenos. Va a estar compuesto por los túbulos seminíferos, que estos al unirse van a formar una red, la cual va a recibir el nombre de testis. En los túbulos seminíferos van a contener dos tipos de células, las células espermatogénicas, que van a dar origen a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que van a ser las encargadas del mantenimiento de los espermatozoides o como tal de la espermatogénesis. Entre cada túbulo seminífero se va a encontrar tejido conjuntivo, que va a estar compuesto por las células de Leydig, que van a ser las que van a secretar la testosterona. Después, pasando a los epidídimos, estas van a ser dos estructuras en forma de coma de unos 4 centímetros de longitud. Van a consistir de un cuerpo y una cola. En el cuerpo va a estar muy contorneado y es donde se van a almacenar los espermatozoides ya maduros para ser excretados. Y la cola va a continuar con el conducto deferente, que aquí se encuentra, para poder seguir su trayecto de los espermatozoides, y del conducto deferente va a ir hacia los túbulos eyaculadores y de ahí pasará a la uretra. Después, pasando al escroto, el escroto va a ser un saco cutáneo que va a almacenar los testículos y va a constar de la piel, que en este caso va a ser rugosa y de color oscuro, y de una fascia superficial. Esta fascia va a contener una capa de músculo liso y el músculo se denomina dartos. Este músculo, sus fibras van a estar unidas a la piel y al momento de la contracción va a producir las arrugas del escroto. En la anatomía del espermatozoide, se va a dividir en tres: en la cabeza, el cuello y la cola. La cabeza es un núcleo que va a contener el ADN y en su punta se le llama acrosoma. Este va a ser el encargado de la perforación de la membrana del óvulo para ser fecundado. En el cuello
va a ser un cuerpo alargado que va a contener muchas mitocondrias y este va a proporcionar la energía para que el espermatozoide pueda moverse. Su cola, o llamado también flagelo, va a funcionar para el desplazamiento del espermatozoide en el líquido seminal. Para que el espermatozoide pueda tener una sobrevida fuera del varón, va a necesitar una temperatura de entre 37 a 37.5 grados centígrados y un pH ambiental de 7 a 7.5. Sin embargo, cuando llega al contacto con el aire, va a morir instantáneamente. El espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer llega a vivir aproximadamente de 2 a 16 horas. En la espermatogénesis va a tener diferentes etapas. En la fase espermatogónica, una célula madre germinal va a proporcionar las espermatogonias tipo A. Estas a su vez va a dividirse por mitosis, va a replicarse por mitosis y va a dar lugar a las espermatogonias tipo A y las tipo B. Las tipo A se van a seguir replicando para dar lugar nuevamente a espermatogonias tipo A y tipo B. Y las tipo B van a dar lugar al espermatocito primario. Después de aquí va a seguir la etapa de la espermatocitogénesis y aquí se va a iniciar la meiosis. La meiosis es cuando se va a reducir la información genética a la mitad. Gracias a esta se van a producir las células haploides denominadas espermátidas. Se va a dividir en dos, la meiosis tipo 1, que cada espermatocito primario va a dar lugar a dos espermatocitos secundarios. Y la meiosis tipo 2 es donde cada espermatocito secundario va a dar lugar a las espermátidas. En total, un espermatocito primario va a dar 4 espermátidas. Después, en la etapa de diferenciación, es cuando ya se forma el espermatozoide. Y cuando el espermatozoide llega a estar maduro, este se va a ir al túbulo seminífero. Sin embargo, este ya puede estar listo para fecundar. Ya entrando en el tema, la infertilidad es la falla para concebir a pesar de establecer una relación sexual sin protección durante un año. Esta se puede identificar por anomalías en análisis de semen, sin embargo, puede llegar a ser por otros problemas como patológicos, sin importar que el semen sea normal. Representa el casi 15%, casi el 15% de las parejas van a experimentar infertilidad y de este 15%, el 20%, el único responsable es el varón. En el cuadro clínico se van a presentar problemas en la disfunción sexual. Por ejemplo, una dificultad para la eyaculación, un bajo volumen de líquido eyaculado, una disminución de la libido o una disfunción sexual. También un dolor, inflamación o bultos en la zona testicular, asimismo como infecciones respiratorias recurrentes, incapacidad para oler, crecimiento anormal de las mamas, lo que se conoce como ginecomastia, vello facial o corporal escasos u otros signos de anomalía cromosómica u hormonal y un conteo de espermatozoides por debajo de lo normal. Esto quiere decir que es inferior a los 15 millones por mililitro o en un número total de espermatozoides es inferior al 39 millones totales. También se va a encontrar la azoospermia, que es la ausencia total de espermatozoides en el fluido eyaculado. La oligosospermia, que es la concentración de los espermatozoides inferior al número normal. La atenosospermia es la alteración de la calidad del esperma. Este se refiere más a la movilidad de los espermatozoides en el líquido. Y la teraposospermia se refiere a las anomalías estructurales de los espermatozoides. Es teratosospermia, no teraposospermia, esa no existe. Es teratosospermia. Gracias. En el diagnóstico, sus propósitos va a ser la identificación y corregir las causas reversibles de la infertilidad masculina.
También identificar los trastornos irreversibles, pero que sean tratados con la tecnología, por ejemplo, de reproducción asistida, cuando los espermatozoides son normales. Identificar los trastornos irreversibles en que no pueden obtenerse los espermatozoides del hombre. Identificar las enfermedades médicas que pueden relacionarse con la infertilidad y requiere un tratamiento. E identificar las causas genéticas específicas de la infertilidad. Estas para ver si tienen alguna implicación en la descendencia o tienen efecto en generaciones posteriores. Para los antecedentes se requieren diferentes puntos, como la duración de la infertilidad, el calendario del coito, la frecuencia de este y además la salud sexual del paciente. Los trastornos anteriores para la paternidad o fertilidad, enfermedades y desarrollo infantiles, enfermedades médicas, infecciones y medicaciones anteriores, las cirugías o traumatismos anteriores y la exposición a algunas toxinas gonadales. Para los antecedentes se van a analizar de diferente manera, que son los antecedentes de fertilidad, sexuales, desarrollo, los médicos, quirúrgicos, familiares, las medicaciones sociales y ocupacionales. Y aquí les puse una tabla de cada uno de ellos. Para la exploración física, se requiere que el paciente se encuentre de pie para poder palpar el contenido escrotal. También relacionado al testículo, se necesita analizar el tamaño y la consistencia. El tamaño se debe evaluar por el eje de largo y ancho y se puede colocar un horquímetro, que es este. Su longitud normal es de 4.6 centímetros, un ancho de 2.6 centímetros y un volumen de 18.6 milímetros, aproximadamente. La consistencia llega a ser firme cuando es un testículo normal o suave cuando el testículo es anormal. También se explora el área peritesticular, que se encuentra entre las irregularidades del epidídimo, que se puede encontrar una induración, dolor a la palpación o algún quiste. También el varicocele, que es la imagen de aquí. Va a ser cuando la congestión del plexo pampiforme de las venas del escroto están alteradas y se encuentran más comúnmente en el lado izquierdo en el testículo izquierdo, en los 90% de los casos, y suele relacionarse a la atrofia del testículo. También se encuentran las anomalidades del pene, que es la hipospadia, que es cuando el meato no se encuentra en el glande, sino se puede encontrar en alguna dirección de la uretra. La curvatura normal del pene y la fimosis, que es cuando el prepucio es tan angosto que no se puede retraer. Y estas van a producir una aportación inadecuada del semen hacia la bóveda vaginal durante el coito. En los análisis de laboratorio se va a analizar el semen. Para hacer la recolección se requiere que tenga días de abstinencia, ya que con los días cada día que pasa de abstinencia, el volumen del semen puede aumentar de 0.4 mililitros y la consistencia de los espermatozoides puede aumentar de 10 a 15 millones por mililitro. La movilidad de los espermatozoides va a descender cuando la abstinencia es mayor a 5 días. Por eso se requiere que la abstinencia sea de 48 a 72 horas para poderse hacer la recolección. La recolección se va a hacer por autoestimulación, por coito interrumpido, pero ya no es muy usada o muy recomendada, y por un condón especial, sin espermaticida, para que no vaya a matar los espermatozoides. Y se debe almacenar en un contenedor de vidrio o de plástico y debe ser analizado a menos de 1 hora. Las características físicas y variables medidas es la concentración, que debe ser mayor a los 200 millones de espermatozoides por mililitro, y la movilidad de los espermatozoides se evalúa de 2 maneras: por la fracción de los espermatozoides que se están moviendo
y la calidad del movimiento, con qué rapidez lo hace y en qué dirección. En el análisis de semen, los estándares mínimos adecuados para decir que está normal es un volumen eyaculado mayor a 1.5 mililitros, la concentración de espermatozoides mayor a los 215 por 10 a las 6 mililitros, la movilidad mayor o igual al 40%, la movilidad progresiva mayor o igual al 30% y la morfología es mayor al 4% en formas morfológicas anormal. En los análisis de laboratorio de pruebas complementarias se encuentra el análisis de orina. Para identificar la presencia de algún tipo de infección, hematuria, glucosuria o nefropatía, y también puede sugerir algún defecto anatómico de las vías urinarias. El cultivo de semen solamente se le pide cuando se considera que hay una evidencia de una infección, y van a incluir ciertos parámetros como los antecedentes de infección en los órganos genitales, la secreción prostática expresada anormal, la presencia de más de 1000 bacterias patógenas por mililitro de semen y más de 1 por 10 a las 6 leucocitos por mililitro de semen. Para las pruebas radiológicas se utiliza la ecografía escrotal, que se pide en hombres con hidrocele en casos donde el testículo no puede ser palpado. Y la ecografía transrectal de alta frecuencia, esta se va a pedir para tener un detalle anatómico mejor de la próstata, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Y la biopsia testicular solamente se requiere cuando se sospecha que la causa de la infertilidad sea directamente relacionada con la espermatogénesis. Entre las causas más comunes se divide en tres: la pretesticular, testicular y posttesticular. La pretesticular es las enfermedades hipotalámicas. El más representativo es el síndrome de Kallmann, que es la deficiencia de las gonadotropinas. Y en las enfermedades hipofisiarias se encuentran las insuficiencias hipofisiarias, como los tumores, las operaciones, radiaciones y depósitos en esta. En los testiculares se encuentran las cromosómicas, la criptorquidia, el varicocele, así también como las microeliminaciones del cromosoma Y. Y en las posttesticulares se encuentra una obstrucción del aparato reproductor. Esta como la ausencia de los conductos deferentes. En los trastornos de la función o movilidad de los espermatozoides y los trastornos del coito. Para el tratamiento se dividen en quirúrgicos y no quirúrgicos. Para el quirúrgico, en el varicocele se hace la ligadura de las venas a través de los métodos retroperitoneales, inguinales y subinguinales. Y este es para detener el flujo retrógrado de la sangre venosa a través de las venas espermáticas internas. También se hace la reversión de la vasectomía y la electroeyaculación. La electroeyaculación es por una sonda rectal y se va a dar una pequeña estimulación eléctrica hacia los nervios, y esto para que los conductos deferentes, la vesícula seminal y la próstata se contraigan y por ende vayan a dar una eyaculación refleja. En la recuperación de los espermatozoides, esta se basa para los hombres que tienen una eyaculación normal o los espermatozoides normales, pero es imposible como tal excretar los espermatozoides porque carecen de los conductos deferentes. La orquidopexia, pues, es la intervención quirúrgica para descender los testículos hacia el escroto, y en la ablación hipofisiaria se hace para la estimulación de hormonas. Los tratamientos no quirúrgicos es por fármacos, se pueden dar antibióticos, corticosteroides, simpático-miméticos y una hormoterapia. En la inseminación intrauterina se utiliza cuando el espermatozoide del varón es normal,
y la fecundación in vitro. Y mi bibliografía. Entonces aquí nos debe de quedar, aparte de todos los conceptos que nos vertiste, algunas palabras derivadas del análisis de semen. Cuando un análisis de semen es normal y cuando no es normal. Tienen que tener muy claro el concepto de la cantidad, el volumen, la concentración de espermatozoides, los espermatozoides totales, y luego las características de los espermatozoides, en cuanto a dos cosas, en cuanto a la morfología y en cuanto a la movilidad. En cuanto a la morfología, los vamos a caracterizar en varias cosas. Si no están normales, puede haber varias alteraciones en la cabeza, en el cuello o en el cuerpo. Y cuando no están todos normales, se llama teratosospermia. Entonces, cuando determinado porcentaje no es normal, hay teratosospermia del 10%, del 20%, del 15%, etc. Vamos a ver en cuanto a la cantidad. Cuando está alterada la cantidad, cuando es muy poca la cantidad, se llama oligospermia. Cuando son muy poquitos espermatozoides por mililitro. Cuando también le vamos a clasificar en movimiento. Entonces, cuando los espermatozoides no se están moviendo, ¿cómo se llama? Astenosospermia. Entonces, y tenemos varios tipos de movimiento normalmente. Los espermatozoides, movimiento A, B, C y D. Para que un análisis de semen sea normal, la cantidad de A más B debe ser mayor del 50%. A son los que se mueven en línea recta y rápido. B son los que se mueven en línea recta pero más lentos. C son los que nada más están dando vueltas así como en círculo. No avanzan, nada más dan vueltas. Y D son los que se mueven pero no en un punto fijo, no avanzan para ningún lado. Entonces siempre va a ser normal que encontremos alteraciones en la normalidad, pero en determinados porcentajes. Para que un análisis sea normal debe ser A más B mayor del 50%. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los puntos que habría que resaltar. No sé si alguien quiere resaltar alguna otra cosa. También es muy importante los perfiles endocrinos, por ejemplo, Bueno, la testosterona. parte del estudio andrológico depende del perfil hormonal. El perfil hormonal, recuerden que tiene LH, FSH, ¿qué más? Prolactina, testosterona. También es muy importante los receptores de la gonadotropina coriónica humana para ver si no hay un problema hipofisiario. Claro, pero entonces tenemos que tener repasemos todos primero, sería la LH, la FSH, la prolactina, la testosterona, ¿qué más? Y los estrógenos. Si están alterados, estos, bueno, hay que ver por qué están alterados. Recuerden que también hay un síndrome que se basa en alteraciones en los receptores. Entonces, puede haber testosterona, pero no hay receptores para testosterona. Entonces se produce un hipogonadismo, hipergonadotrófico o hipogonadotrófico. Gracias, doctor. ¿Quién más? El que sigue no la tiene. ¿Mande? El que sigue no la tiene hecha. ¿Por qué? ¿Qué le pasó?
No lo sé. Bueno, entonces nos vemos mañana. Ok. ¿Sale? Ujú.